En los días de mi temprana juventud, el mundo se vio seriamente conmovido ante el terror de una nueva y terrible plaga, la cual iba sembrando desolación en todos aquellos lugares por los que pasaba. Mostraba tal regularidad en sus avances que la gente podía muy bien decir dónde iba a aparecer luego, y hasta casi el día en que era de esperarse. Se trataba del cólera, que por primera vez brotaba en Europa Occidental. Así es como inicia la descripción de Charlotte Stoker sobre lo que experimentó en vida propia a la edad de 14 años sobre el cólera. Esta explicación escrita se la pidió su mismo hijo, Bram Stoker, en el año de 1875. Como mencioné en una cápsula anterior, Charlotte Stoker nació en la ciudad de Sligo, y esta ciudad toma una importancia más notable en Drácula por dos cuestiones. Primeramente, ya que en Sligo está enterrada toda la familia de Charlotte en la iglesia de St. John's, donde a la fecha el heredero de Bram, Tucker Stoker, ha apoyado a la ciudad y se han creado tours de caminata hablando sobre el terror del cólera descrito en Drácula. Y por otro lado, fue la ciudad más golpeada por muertes de cólera que cualquier otra ciudad en Irlanda en 1832. El cólera ingresa al país por Dublín en marzo de ese año, y entre agosto y septiembre, dentro del registro de los libros en la iglesia de St. John's, donde se llenaron páginas y páginas de las muertes de cólera, se cree que fueron aproximadamente unas 1800. Una cosa importante es que Irlanda se notó como una colonia más del Imperio Británico, ya que el 80% de la población irlandesa vivía en la pobreza y mucha de esa población trabajaba en las zonas urbanas, donde el hacinamiento y la falta de higiene fueron un caldo de cultivo para el cólera. En la cumbre de la epidemia había toques de queda y muchas personas empezaron a evacuar sus lugares de residencia. A la gente contagiada se les daba opio para calmar el dolor, y mucha gente más se ponía moribunda. Se cavaban fosas comunes para meter 40 o 50 cuerpos, y muchas de las personas que aventaban ahí seguían vivas y las enterraban junto con los cadáveres. El cólera tiene el efecto distintivo de hacer que la piel de las víctimas se arrugue y tome un aspecto de color azul. A las 6 semanas de llegada a la enfermedad, la familia de Charlotte evacuó Sligo y se dirigió a Ballyshannon, donde tenían familiares y de donde eran sus padres. Una vez terminada la epidemia, regresan a Sligo a retomar su vida. Como si fuera una broma de mal gusto, el cólera llega desde Asia y Medio Oriente a Europa, hasta Irlanda, y en menos de un año llega a Canadá, Estados Unidos y México. Y solo unos años después, en el Valle de Toluca, aquí en México, surge un patógeno llamado Phytophthora infestis y va matando la cosecha de papa. De aquí se va a Estados Unidos y de ahí se traslada a Europa y por consecuencia llega a Irlanda. 1845-1849. La Gran Hambruna. La papa, por cuestiones culturales, religiosas, entre otras, se vuelve un alimento importante en la vida de Irlanda. Más de un tercio de la población dependía de la papa, y ahí surgen las frases papear, de la papa, para la papa. En 1845 llega a Europa y mata a 2 millones de personas por hambruna e inanición, pero el asunto es que en Irlanda fue desproporcionado. Solo en Irlanda la hambruna mató a 1 millón de personas. Y al ver la situación de la hambruna, y recordando lo que había pasado con la epidemia de cólera, cerca de 1 millón de personas más salen de Irlanda a otros países, migran,
reduciendo así su población entre un 25 y un 20%. La papa o la patata tiene esta bacteria que la daña y la mata. De hecho, en esa época se le consideró a la bacteria el cólera de la papa. Un dato importante aparece aquí. En 1847, en el año más pesado de la hambruna, Irlanda sigue exportando alimento a Inglaterra. Entonces el problema no era el alimento, sino político, ya que a partir de ahí se empieza a volver más áspera la relación entre estos dos países. Incluso Irlanda exporta más comida cuando los irlandeses necesitaban más alimento. El problema no era la falta de comida, sino el precio que estaba fuera del alcance de la población pobre. Recordar que el 80% de la población irlandesa era pobre. William Smith O'Brien dice: el Todopoderoso, de hecho, envió la plaga de la patata, pero los ingleses crearon la hambruna. Todo se solucionó cuando desapareció la plaga que fue, dependiendo de la zona de Irlanda, de entre 1849 a 1851. Dos datos curiosos que conectan a México con Irlanda en esa época. Primero, Charlotte Stoker tiene aspectos muy similares al escritor mexicano Guillermo Prieto. Ambos nacieron en 1818. Guillermo Prieto el 10 de febrero y Charlotte el 28 de junio. Casi a la misma edad les toca ver la llegada del cólera en sus respectivos países. Charlotte en 1832 a sus 14 años y en 1833 a Guillermo Prieto a sus 15. Y ambos también escriben sus experiencias vívidas del cólera en sus países. Charlotte, como vimos en la cápsula anterior, en 1875 y Guillermo Prieto en 1886. Guillermo Prieto muere el 2 de marzo de 1897, año que se publica Drácula. Y segundo dato curioso, la mayoría de estos migrantes que salen de Irlanda por la hambruna llegan a Estados Unidos y se unieron al ejército para la invasión a México. Pero los norteamericanos se burlaban de los irlandeses por su creencia religiosa católica, lo cual hizo que se perdiera el interés y empatizaran mejor con los mexicanos, siendo de la misma religión. Varios desertan, crean el batallón de San Patricio y ayudan al ejército mexicano en la guerra contra Estados Unidos en 1847, el mismo año que nace Bram Stoker.